Bienvenidos todos. Agradecemos al Señor por un día más de podernos encontrar, acercarnos a su palabra, compartir, ser instruidos y edificados por la santa palabra del Señor. Y el tema de hoy se llama Ama a tu prójimo. Quiero que la palabra del Señor esta tarde sea quien nos instruya, nos enseñe. Y de inmediato vamos a Proverbios capítulo 3, verso 27. Recuerden que el libro de Proverbios ha sido el libro que en estos últimos 3 meses nos ha enseñado y nos ha dado tanta sabiduría, nos ha dado tanta luz acerca de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Proverbios capítulo 3, verso 27 dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Fíjese bien lo que dice el 28. Vamos a ampliar. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Este es el sentir de Dios. Este es el deseo de Dios. Lo que conocemos como la voluntad de Dios para nuestra vida en este tema, el cual hemos llamado ama a tu prójimo. Y Dios nos dice, no dejes de hacer el bien. Cuando esté a tu alcance, hazlo. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Que cuando nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos en una situación de vida, en donde un hermano, una hermana, un amigo, un conocido necesita de nuestra ayuda, el punto es que Dios siempre está observándonos. Y como nosotros sabemos decir que somos hijos de Dios y que es su palabra la que nosotros honramos, el llamado de atención viene justamente en el momento en donde tenemos la oportunidad de hacer bien, de ayudar a alguien y siempre recordar que Dios está observando y que es a través de nosotros que Él va a obrar y que Él va a dar a conocerse a los demás. Avancemos un poco más. Un día alguien le preguntó a Jesús la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y en Lucas capítulo 10, del verso 30 al 37, vamos a encontrarnos una historia. Vamos a leer con el deseo de encontrar de parte de nuestro Señor Jesucristo sus pensamientos, la manera en que Él opina acerca del tema, cómo Él abordaría en este momento la misma pregunta. Y de ahí vamos a sacar riquezas, la verdad,
Y después cada uno de nosotros debe de actuar, de accionar. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. No es mi propósito en este momento referirme al sacerdote, al ayudante del templo y que podamos ampliar acerca del samaritano. Pero sí quiero que fijemos nuestra atención a lo que este samaritano sintió cuando vio al hombre. La palabra nos dice que él fue movido, que sintió compasión por aquel hombre. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso es compasión. Aquel samaritano fue movido a querer aliviar el dolor, el sufrimiento y a querer remediar o evitar el dolor que aquel hombre ahí en el camino sentía. Verso 34. Aprendamos de la historia. Se le acercó el samaritano. Dice la palabra, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y quiero destacar hasta aquí dos palabras que hoy que meditaba fueron de impacto para mí. Dice que el samaritano alivió. Y más adelante el verso dice que cuidó. Alivió y cuidó. Querido hermano, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra manera de actuar cuando un hermano, cuando un conocido está pasando por una situación de necesidad, por una situación difícil, cuando un hermano ha caído en pecado, cuando el pecado lo ha agobiado, lo ha lastimado? ¿A qué somos movidos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué sentimiento produce en nosotros ese hermano, ese amigo, ese conocido? ¿Nos alejamos? ¿Pasamos de largo? ¿No nos queremos contagiar? ¿O somos como aquel samaritano
movidos a compasión. Y yo pensaba para mi propia vida, Señor, por supuesto que estoy aprendiendo cuál debe de ser mi manera de sentir y de actuar. Pero Señor, ¿qué sucedería si el día de mañana yo soy ese hombre? ¿Qué sentirán por mí? ¿A qué se moverán los que me conocen? Porque si hay una gran tristeza, es que a veces como seres humanos estamos listos para castigar con nuestra boca, para golpear, para latigar, para apagar el pábilo que humea en la vida de la gente. Pero este hombre nos está enseñando tremendas lecciones. Se le acercó y alivió las heridas. Luego lo llevó hasta un alojamiento, dice la palabra, donde cuidó de aquel hombre. Verso 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, miren qué tremendo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, o sea, las 2 monedas de plata, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y querido hermano, la tercera palabra que yo encuentro en el verso 35 es restauración del hermano. El samaritano alivió, cuidó, y en el verso 35, ahora él está pagando los gastos. Ahora él está dándole provisión económica. Ahora él está dando 2 monedas de plata para que le cuiden a aquel hombre en aquella posada. Y eso es restauración del caído, del lastimado, del golpeado, del atacado por los bandidos, como en el caso del hombre de la historia, del golpeado. Continuemos la lectura. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre que había preguntado a Jesús quién era su prójimo contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. La pregunta que Jesús le hace, ¿quién te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y Jesús deja en claro que por supuesto que fue el samaritano. ¿Por qué? Porque fue el samaritano de los 3 que pasaron, quien fue movido con un sentimiento de identificación que le produjo querer aliviar, querer remediar la tristeza de aquel hombre. Y si fuera posible evitársela. Jesús nos dice al final de la historia, ahí al final del verso 37, ve y haz
lo mismo, contundente. ¿Por qué nos trabamos cuando lo que debemos demostrar es compasión? Que esta historia hable a nuestra vida. Como hijos de Dios estamos llamados no a terminar de golpear y de destruir a nuestro prójimo, sino a sentir un sentimiento de compasión. Ahora bien, vamos buscando terminar. Quiero que leamos juntos Romanos 13:8. Leamos juntos. Quiero llamar la atención al título. El amor cumple con los requisitos de Dios. El amor cumple con los requisitos de Dios. Y el verso 8 de Romanos 13 dice así: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Totalmente claro. El Señor les bendiga y les guarde.